Vamos a continuar entonces con el modelo de DC de la juntura. A lo que habíamos llegado en la clase pasada era a plantear el dispositivo, plantear una cierta tensión BA y ver cuáles eran las caídas de tensión que había a lo largo de la malla. Y a lo largo de la malla teníamos, que era lo que habíamos visto en la clase pasada, el potencial en las uniones entre metal y semiconductor. Al primero le habíamos llamado Φ-MP. Después teníamos el potencial en la juntura propiamente dicho, que con siguiendo esos signos es Φ-N, y después teníamos el potencial entre el N y el metal. Esa era la suma, todo lo que veíamos en el semiconductor era igual a eso, ¿sí? Y lo que queríamos ahora era plantear la malla y lo íbamos a empezar haciendo con BA igual a 0. Entonces, si uno plantea que BA es igual a 0, es decir, la tensión aplicada es nula, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda básicamente que la tensión Φ-B, es decir, la tensión que se desarrolla entre el material N y el P, acuérdense que Φ-B era Φ-N menos Φ-P, ¿sí? Esa tensión es igual a Φ-MP menos Φ-MN. Lo pueden comprobar directamente, ¿sí? Fíjense que Φ-M menos Φ-MP es igual a Φ-M menos Φ-P. Y Φ-MN es igual a Φ-M menos Φ-N. Con lo cual Φ-MP menos Φ-MN es igual a Φ-M menos Φ-P menos Φ-M más Φ-N. Este y este se van y me queda Φ-N menos Φ-P, que es Φ-B. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo estoy mirando a la juntura semiconductora desde acá afuera, con un tester, esto es metal, y en el medio tengo la juntura, ¿sí? Fíjense que el potencial que yo voy a ver entre estos dos puntos, entre el borne de la izquierda y el borne de la derecha, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el potencial que yo veo acá, Φ-B, es igual y de signo contrario a la suma de los potenciales que hay entre el metal y cada uno de los tipos de semiconductores. Es decir que por más que yo tenga adentro, entre el material P y el N, un potencial Φ-B, ese potencial no lo puedo ver de afuera, porque las caídas que tengo en los metales lo compensan, ¿sí? Si esto les suena raro, si lo piensan un poco, lo raro sería que ese potencial yo sí lo pudiera ver en los terminales metálicos, porque si yo ese Φ-B lo pudiera ver en los terminales metálicos, estaría teniendo una fuente de tensión a la cual le podría sacar energía, ¿sí? Sería como una batería si yo pudiera tener el Φ-B en terminales metálicos de ese dispositivo. Y en realidad ahí no hay nada que me esté
que me esté generando energía como para que yo la pueda aprovechar. Así que la existencia de esas interfaces entre el semiconductor y el metal hacen que yo de afuera, cuando mido con un voltímetro la tensión entre esos dos puntos, no veo tensión. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende esto? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, entonces, entre phi b resulta igual a la diferencia de tensión que aparece en los metales. Lo pueden ver gráficamente, esta diferencia que es phi b ahí, ¿sí? Es igual a la suma de esto más esto. ¿Sí? Y no importa, ustedes pueden llevar el nivel este, vamos a dibujarlo con otro color. Si ustedes cambian de metal, eso es equivalente a llevar esa línea la línea que une los dos términos medios de los metales, es equivalente a llevarla hacia arriba o hacia abajo, pero siempre se va a seguir cumpliendo. Uy, se me acaba de ir la pantalla. Siempre se va a seguir cumpliendo que el potencial phi b es igual a la suma de esos dos potenciales. No importa dónde yo ponga ahí me volvió, acá puedo dibujar de vuelta. No importa dónde yo ponga esa línea, es decir, el metal que yo elija, ¿sí? Si yo esa línea ahora la pongo acá abajo, por ejemplo, pues ahora tendría algo así, ¿sí? Y algo así, y se va a seguir verificando que esta diferencia va a ser igual a esto de acá más eso de ahí, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle una tensión. Cuando aplicamos una tensión BA distinta de 0, fíjense que lo primero que hay que observar ahora es que yo ya no voy a tener phi b desarrollado adentro de la juntura. ¿Sí? Esperen que les voy a hacer otro diagrama. Cambio de computadora acá. Un segundo. Habilito acá para que pueda cambiar de pantalla. Cualquiera. Ok, ahora sí. Una pregunta, ¿qué ¿Sí? pasaría si en la construcción del diodo no tuviera un borne de metálico? O sea, que solamente tuviera uno, o incluso no tuviera ninguno de los dos cuando se le No, hace la construcción. no pasa nada, pero no podés medir. Ese es el punto. Para Está bien, está bien. medir hay que tener un contacto para llegar al multímetro. ¿Sí? Ok. Está bien. Entonces, Y si esos contactos fueran por X motivo distintos materiales, no hay problema. Fíjate que, en definitiva, si vos querés acá poner un metal 2 y un metal 1, lo podrías hacer. Ahora, cuando vos tenés un multímetro acá,
El multímetro está hecho con un metal dado. O sea que en realidad, cuando vos pones un caso real, vamos a borrar esta línea de acá afuera, fíjate, vos tenés un multímetro B y esto tiene un cierto metal, llamémosle M. Entonces, vos ahora estás conectando el M a un metal 2 y este M a otro metal 1. Vos me decís, bueno, es un solo contacto diferente. Bueno, no importa. Perfecto. Este metal que está acá, le llamamos M, es el mismo metal que el costado del voltímetro. Y acá a la izquierda vos tenés un metal que es otro metal, un metal 2 distinto. Lo que vos estás midiendo con el multímetro va a ser, fíjate, la diferencia entre metal, vamos a ponerlo con otro color acá. Acá vas a tener la diferencia entre metal y metal 2. Acá vas a tener la diferencia entre metal 2 y el tipo P. Acá vas a tener la diferencia entre el N y el metal. ¿Sí? Entonces, esas son las caídas que tenés. Vos metés un metal diferente y tenés una caída extra de tensión. Entonces, ahora cuando vos veas el potencial que tenés, que estás midiendo, vos vas a ver el potencial M2, o sea, potencial M menos potencial M2, más el potencial M2 con respecto al P, más el potencial entre el P y el N, más el potencial entre el N y el P. Y si prestás atención, esto de acá es el potencial entre el M menos el potencial entre el M2, menos el potencial entre el M2, más el potencial de M2, menos el potencial de P. O sea que esto de acá te desaparece y te queda el phi MP. O sea que cuando vos pones un metal acá en el medio, es como que no estuviera. Cualquier metal que vos se te ocurra meter en el medio, es como no estuviera. Vos ves simplemente los metales exteriores. Vas a ver acá, obviamente esta cuenta si la seguís, te va a quedar más phi PN, más phi NP, que es igual que antes. Más phi PN, más phi NP. ¿Sí? Pueden meter un metal, dos metales, tres metales, pero cuando ponen un metal, está creando una diferencia de tensión extra, que por un lado, cuando hacen el metal anterior contra este metal, se les resta, y cuando hacen ese metal menos el metal siguiente, se les suma, con lo cual se les cancela y se les va. Ok. Entonces, supongamos por ahora que tenemos un metal, P, N, y acá tenemos metal, y acá tenemos metal. ¿Sí? Si ahora nosotros ponemos una BA distinta de 0, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que ahora, a lo largo de la juntura PN, el potencial ya no es phi B. Phi B era cuando no tenía tensión aplicada. Ahora nosotros le estamos creando una tensión. Entonces ya no va a ser más phi B. Ahora el potencial de la juntura PN lo vamos a tener que llamar phi J y va a haber cambiado. Entonces, ahí yo tengo dos opciones, fíjense. Inicialmente, supongamos que era así, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. El potencial en los metales, así no se me acostumbra que tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, esto era, acuérdense, esta diferencia era phi B, ¿sí? Y después esto que estaba acá era phi del metal al P, y esto que está acá es phi del N al metal, ¿sí? Y la suma de esos tres coincidía, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que yo el BA, por ejemplo, lo haga positivo, en cuyo caso, fíjense cómo es el circuito acá,
Si yo el BA lo hago positivo, quiere decir que el metal de la izquierda lo estoy llevando hacia arriba. Si yo llevo el metal, vamos a poner el caso primero BA mayor que 0. Si yo el metal este me lo llevo hacia arriba, vamos a ponerle otro color, me lo llevo hacia arriba en BA, ahora la manija, el metal de la izquierda, lo subí en BA. ¿Qué va a pasar? Este punto que estaba acá, es decir, la parte del silicio semiconductor P que estaba más alejada de la juntura, más cerca del metal, va a subir exactamente igual. ¿Por qué? Y porque yo dije que era un contacto óhmico, entonces esta diferencia de tensión tiene que seguir siendo la misma. ¿Sí? Eso valía phi MP. Y como yo dije que no iba a cambiar porque era un contacto óhmico ideal, eso tiene que seguir siendo igual. Este lado, por otra parte, lo dejé fijo porque le estoy aplicando el potencial, se lo estoy aplicando contra ese. Entonces, este lo dejo fijo. Lo utilicé como referencia en la Tierra. Esta diferencia de potencial, phi Nm, también tiene que quedar igual, si es un contacto óhmico. Entonces ahora lo que sucede es que me varió el potencial a lo largo de la zona de vaciamiento, a lo largo del semiconductor. Ahora, phi J es eso que está ahí, es más chico. Yo me llevé BA más arriba y el phi J resultante es más chico. ¿Sí? Fíjense que phi J es igual a phi B menos BA. Si yo BA lo hago 50 milivolts, 100 milivolts, al phi J lo reduzco en la misma cantidad. ¿Sí? Esto de acá es BA, y como es un contacto ideal, se transmite exactamente a el pedacito que está ahí abajo a la izquierda. Es decir, levantar el nivel del metal de la izquierda, BA hacia arriba, es lo mismo que levantar el potencial del material semiconductor P del lado más izquierdo en BA. Es lo mismo, porque el metal, la interfaz entre metal y semiconductor actúa como una fuente de tensión ideal. ¿Sí? Entonces, pasándolo en limpio, vamos a hacerlo un poquito más grande. El caso BA mayor que 0. Si yo tenía una diferencia así, para BA igual a 0, esto era para BA igual a 0. Ahora, cuando yo le pongo un cierto BA, la curva pasa a estar así. ¿Sí? Esto es para BA mayor que 0. ¿Sí? Y fíjense que ahí, ahora phi J es... Uy, me salió fea. Phi J es esto. Antes yo tenía... Todo esto era phi B. Ahora, esa magnitud que subí de BA hizo que la tensión en la juntura se achicara. ¿Sí? Y puedo hacer, si quiero, puedo hacer también que BA sea menor que 0. Para hacer que BA sea menor que 0, vamos a hacerlo bien exagerado. Acá estoy poniendo una BA menor que 0, ¿sí? Con lo cual, este punto va a bajar en la misma distancia. Y ahora, entonces, me va a quedar, phi J me va a quedar más grande. ¿Sí? Cuando BA es negativo, phi J me queda más grande. Entonces, fíjense que sigue valiendo, phi J es igual a phi B
menos BA. ¿Sí? BA es negativo, phi J es phi B menos BA en valor absoluto, y me queda un valor más grande. ¿Sí? Cuando yo hago BA mayor que 0, voy a decir que el diodo está en directa. Demasiado grueso este trazo. Voy a decir que el diodo está en directa y en este caso voy a decir que el diodo está en inversa. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos. Esta es la situación que nos queda cuando le aplicamos una BA. Consecuencia, nos cambia la tensión en la juntura, ya no es más phi B, ahora es phi J, que puede verse o agrandado o achicado con respecto a lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Déjenme que cambie de pantalla. Vuelvo a compartir las transparencias. Ahí están los dibujitos un poco más lindos, ¿sí? Más prolijos, con BA mayor que 0 arriba, con BA menor que 0 abajo. Entonces ahora, para hacer la solución, vamos a empezar con la solución indirecta. ¿Sí? Cuando yo haga la tensión menor que 0, ¿sí? Perdón, la BA mayor que 0, esa va a ser la situación indirecta. Fíjense que esta diferencia de potencial que aparece acá va a ser más chica que phi B. Phi B era la tensión que aparecía para frenar la corriente de difusión. Acuérdense que cuando yo los ponía en contacto, tenía huecos que iban del material P al N y electrones que iban del material N al P. Entonces, esa tensión phi B era la tensión justo que producía el campo eléctrico necesario para que apareciera una corriente de arrastre que cancelaba esa corriente de difusión. Si yo ahora phi B lo hago más chico, el campo eléctrico no alcanza a compensar la corriente de difusión. Es decir, que yo voy a ver una corriente de difusión. Esa corriente de difusión, ¿por quién va a estar producida? Bueno, esa corriente de difusión va a estar dada por huecos que van a difundir del lado P al lado N, huecos que van a ir del lado P al lado N, y electrones que van a difundir del lado N al lado P. ¿Sí? Y eso me va a dar una corriente neta, y esa va a ser la corriente en directa que yo voy a ver en el dispositivo durante conducción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y ahora vamos a idealizar la situación para tener las cuentas lo más sencillas posibles. Primera suposición, los portadores mayoritarios, vamos a suponer que son muy grandes y la difusión hacia el otro lado no es demasiado grande, con lo cual se mantienen constantes. ¿Sí? Entonces, la primera suposición es que estos dos niveles son aproximadamente constantes, los mayoritarios. ¿Sí? La segunda suposición que vamos a hacer es que la longitud del diodo es corta. ¿Sí? Si la longitud del diodo es corta, entonces estos perfiles, fíjense que eso que marqué ahí izquierda-derecha, son los perfiles de los portadores minoritarios. Cuando yo tengo electrones en cantidades masivas en el lado N,
ellos difunden hacia el lado P, y en el lado P, ¿qué va a pasar? Yo en el lado P tenía poco, tenía los N del lado P, ¿sí? ¿Se acuerdan cuánto valían los N del lado P? Esos valían NI cuadrado sobre NA. Eran poquitos, ¿sí? Era un valor como el señalado ahí en la figura del lado izquierdo, ¿sí? Ahora, cuando empiezan a difundir del lado N, ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá lejos de la juntura van a quedar en su mismo valor de equilibrio, pero justo en los costados de la zona de vaciamiento va a aumentar. ¿Por qué? Porque están cayendo del lado N, ¿sí? Entonces, esto se va a ir para arriba y me va a crear un perfil como ese que estoy viendo. Si el diodo no fuera corto, ese perfil sería exponencial, tendría una forma exponencial. Si yo lo hago lo suficientemente corto, fíjense que la primera parte de la exponencial es lineal. Entonces, yo veo que el perfil es lineal como lo tengo ahí en la figura. Entonces, esa es la segunda suposición que vamos a hacer, que estos dos perfiles, tanto de electrones en el lado P como de huecos en el lado N, acá tenemos P, ahí tenemos lado N, son lineales. ¿Sí? Entonces, longitud de la juntura es corta, no hay recombinación. ¿Sí? La corriente es suficientemente pequeña, baja inyección de portadores. Baja inyección de portadores, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este nivel de acá y este nivel de acá son mucho más chicos que los niveles de los portadores mayoritarios. Si eso es así, yo puedo suponer, razonablemente con buenos resultados, que estoy en equilibrio térmico. ¿Sí? Si en el caso en que a mí se me vaya la mano y la corriente sea grande, entonces los niveles de minoritarios del lado P y del lado N pueden hacerse igual o aún mayores que los niveles mayoritarios. Y ahí me cambia obviamente el modelo, ¿sí? Entonces, para grandes corrientes, este planteo que estoy haciendo no me va a servir. Este planteo me va a servir para corrientes pequeñas y moderadas. Ok, entonces, ¿cómo se hace para calcular la corriente en este caso? Bueno, fíjense que acá en esta zona, estoy en el material P. ¿Qué veo? Veo que la concentración tiene un cierto perfil. Entonces, yo podría calcular la corriente producida por difusión de esos electrones, porque hay un perfil de carga, ¿sí? dN a dx es distinto de cero. Así que, y esto es una recta, así que si yo supiera cuánto vale n, vamos a llamarle n2, n ahí, y n en este lugar, n1, la corriente yo la puedo calcular como Q por dn por n2 menos n1 dividido el ancho, ¿sí? El ancho de esta longitud, ¿sí? Pero necesito saber estos dos valores. De la misma manera, del lado P, yo podría calcular, esto ahora son huecos que se están moviendo para allá. Hay un perfil de P a de X distinto de cero. ¿Sí? Entonces yo podría calcular la corriente de huecos como menos Q por dP a de X. Si supiera cuánto vale P acá, llamémosle P1 y acá P2, entonces yo podría calcular la corriente como menos Q por dP por P2 menos P1 dividido esta longitud, que es Wn menos Xn. Fíjense que la expresión para la corriente es muy sencilla si yo conozco lo que vale
la concentración en los extremos. ¿Sí? En los extremos más lejanos yo la conozco porque a izquierda y a derecha yo sé cuánto vale. Acá yo sé que el n sub p es ni cuadrado sobre na. Ese es el valor que tiene el equilibrio térmico. Y el p acá yo sé que vale ni cuadrado sobre nd, porque esos son los minoritarios del lado que está dopado n. ¿Sí? Entonces, esos dos valores yo los conozco. Lo que yo necesito conocer ahora son los valores en estos dos puntos. Y si obtengo los valores en esos dos puntos, pues entonces puedo calcular cuánto vale la derivada y por ende cuánto vale la corriente. ¿Cómo calculo esos dos puntos? Bueno, eso se hace empleando esto que se llama ley de la juntura. ¿Sí? Y esto me va a dar una relación entre los portadores mayoritarios y minoritarios a ambos lados de una juntura. Fíjense, vamos a plantear cuáles son los potenciales del lado P y del lado N, teniendo en cuenta el número de electrones. Fíjense que Φp es UT por el logaritmo de la cantidad de electrones que hay en el lado P dividido en I. Y cuando yo planteo Φn, me va a quedar UT por el logaritmo de la cantidad de electrones que tengo en el lado N dividido en I. Ahora los resto. ¿Qué me queda? Bueno, me queda que Φb es igual a Φn menos Φp, y ahora reemplazo esas dos expresiones. Tengo para Φn logaritmo natural de los electrones que hay del lado n dividido en I. Menos, y Φp yo sé que es el logaritmo natural de los electrones que hay del lado P dividido en I. Cuando combino ambas, me queda UT por el logaritmo natural de los n del lado n por ni dividido en i por los n del lado P. O sea que en definitiva me queda UT por el logaritmo natural de los n sub n sobre los n que hay del lado P. Y yo de aquí, fíjense que puedo despejar y puedo decir, bueno, tengo Φb, lo divido UT y eso me queda igual al logaritmo natural de los n del lado n sobre los n del lado P. ¿Sí? Y yo quiero saber los n del lado P. Entonces, los n del lado P, fíjense que me va a quedar a los n del lado n por e a la menos ut, perdón, e a la menos Φb sobre ut. Y los n que hay del lado n son los mayoritarios. Entonces los n del lado n es nd. Entonces me queda esta fórmula que lo que me dice es la cantidad de electrones que vas a tener del lado P, es decir, este número de acá, va a ser la cantidad de electrones mayoritarios que tengas del lado N por E a la menos Φb sobre UT. Entonces, la ley de la juntura me deja hallar fácilmente cuánto vale los portadores minoritarios en el otro lado. ¿Sí? Si hago exactamente la misma cuenta para el lado derecho, me va a quedar, me queda simétrica, ¿sí? Que los P, los huecos que hay del lado N, van a ser igual a los portadores mayoritarios, Na, por E a la menos Φb sobre UT. Entonces, con esas dos cuentas, fíjense que en función del valor del potencial, yo puedo saber, para un dado phi, puedo saber a cuánto se van a ir los dos puntos de concentración a izquierda y a derecha. Ok, vamos a detenernos acá y después vamos
a continuar con el desarrollo.